80, cuando mucho 90 años llegaremos y no nos damos cuenta que nuestra vida terminará. ¿Por qué un tiempo tan corto vamos a enfocarnos en como si fuera la eternidad? Cuando llegaremos a la eternidad nos daremos cuenta que este tiempo tan corto lo desperdiciamos no confiando en Dios como nuestro Salvador, a Jesús como el Cordero de Dios. Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cristo tenía una costumbre o acostumbraba ir a esos lugares donde se leía la palabra de su Padre, y ahí Él enseñaba. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, dice, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque quedaban atónitos, porque la palabra se estaba revelando ante sus ojos. Porque el Señor estaba diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, he sido ungido, soy el ungido de Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A cuáles pobres? A pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están en la esclavitud del pecado. Vengo a decirles que hay esperanza, que hay salvación a cada persona que quiera creer en mí. Les doy esa esperanza de salvación, y de esa salvación que será eterna cuando yo muera en la cruz del Calvario. Recuerde, Cristo estaba viendo hacia adelante, hacia la cruz. Hoy nosotros vemos hacia atrás. Cristo estaba adelante hacia la cruz viendo. Dice: y vista a los ciegos. ¿A cuáles ciegos? Aquellos que quisieran ver la verdad, entender lo que las Escrituras dice, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál año agradable? El rescate por medio de la sangre del Cordero. Ese era el año agradable del Señor, cuando el pariente redentor rescataba a sus familiares. Y Cristo, como es un hebreo, vino en primer lugar como pariente redentor a rescatar a sus hermanos en la carne. Por eso iba a las sinagogas, iba por las aldeas, iba predicando el año agradable del Señor. ¿Cuál era ese? El año del rescate, para poner libertad a los oprimidos por el enemigo, por nuestro enemigo que tenemos, y a dar las buenas nuevas a cada persona. Pero otra vez llegamos al mismo punto, de aquellos que quieran creer en Él. Por eso es tan importante. Y en este tiempo, sin lugar a duda, Dios me ha dado un poquito de entendimiento por conociendo, ¿verdad?, lo poco que conozco, donde Dios nos ha llamado. Y estos países, la antigua Unión Soviética, que formaron este bloque de gente que había mucha gente que sí le dieron la espalda a Dios, que rechazaron a Dios. Y por ese resultado vino tanta necesidad y vino tanta opresión y miseria y esclavitud a estos países, más aún de lo que nosotros podemos ver en nuestros países. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron no a Dios. Tuvieron avances en muchas áreas, sí, pero conforme fue pasando el tiempo, esa ley moral que ellos tuvieron, que repetían y que memorizaban, hasta hoy en día muchos se acuerdan, y ellos dicen que esa ley de moralidad que tenían no les ayudó absolutamente nada. Seguían vacíos por dentro, porque pusieron a sí mismos una ley que no les ayudaba absolutamente nada, y les hacía pensar a sí mismos como dioses, de tal manera que hoy, cuando salimos a compartir las buenas nuevas de salvación, dicen: yo no soy pecador, yo no soy malo, yo no he hecho nada a nadie, yo he trabajado, le he dado lo mejor a mis hijos, no me meto con mis vecinos,
No he hecho nada a nadie. Y la gente dice, yo no soy pecador, yo soy una buena persona. La gente no entiende que son pecadores. Ellos dicen, hice todo lo que el gobierno me dijo que hiciera. Trabajé, hice todo lo que la ley me dice que hiciera y nunca le hice mal a nadie. Cuidé a mis hijos, mi familia, les di una buena enseñanza, un buen ejemplo. Les mostré que había que estudiar y prepararse y ser lo mejor. Dicen, yo no soy malo. Pero otra vez le dijeron no a Dios. Rechazaron creer en Dios. Y eso es lo peor que podemos hacer en nuestra vida. Rechazar a Dios, a no creer en Él. Rechazar al Salvador del mundo. Y ese es el propósito del Cristo vino, abrir. Y comenzando a decirles, hoy se ha cumplido, versículo 25, Lucas 4, versículo número 21, perdón. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 23. Y Él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, Cristo estaba diciendo, nuestro Salvador, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué? Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Note, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Nótese, amado hermano, que Elías fue enviado con un gentil, con un no judío. Fue enviado a una tierra. ¿Y qué pasó en esa tierra? Si usted conoce la historia, usted sabe que Elías fue alimentado por tiempo por esta viuda. Y esta viuda obedeció. Y a pesar de que estaba por morir, obedeció. Algo sencillo que ella hizo. Ahora, posiblemente no era creyente. Posiblemente no sabemos. Pero hizo algo que fue lo más importante. Obedeció. Y por la obediencia a la palabra de Dios, a través del profeta Elías, ella tuvo alimento. Ella estaba preparada para cocinar la última torta, pero tuvo alimento para ella y su hijo. ¿Pero qué hizo? Obedeció, y por obedecer a la palabra vino el milagro. Y eso es lo que Dios nos pide, que obedezcamos, que cuando leamos su palabra, obedezcamos a su palabra. Sigamos leyendo, versículo 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Otra vez. Otro que fue sanado. Otro que vio un milagro. Y que no era del pueblo de Israel. Al contrario, era un enemigo del pueblo de Israel. Era alguien que los tenía en opresión. Pero Dios, por su bendita misericordia, mandó a una israelita para allá. Llegó y fue su sierva. Posiblemente la tomaron como esclava. Pero ella dijo, hay un varón de Dios en mi tierra que él le podrá sanar. Mandaron cartas. Fue este hombre, este Naamán, fue hasta allá con una comitiva muy grande, fue hasta el rey. Y el rey rasgó sus vestidos, el rey de Israel en ese entonces rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy Dios para que sane a un enfermo? Y dijo, yo no soy Dios, el rey de Israel. Entonces Eliseo dijo, tráiganlo para acá y sabrán que hay profeta de Dios entre su pueblo. Se presentó delante, el Naamán el sirio se presentó, el inconverso se presentó delante del profeta de Dios y le dijo, ve, lávate al río Jordán 7 veces. Y Naamán dijo, en Siria tenemos mejores ríos que el río Jordán. ¿Por qué no me mandó para allá? Molesto se fue. Y sus siervos le dijeron, oh Señor, si el profeta no te hubiera mandado alguna cosa muy difícil para sanarte, ¿no lo harías?
Y ahora te ha mandado algo sencillo, que fueras al Jordán y que te metieras y salieras 7 veces. ¿No lo harías algo sencillo? Al principio estuvo aferrado a no hacerlo, en contra, pero después accedió y obedeció. Otra vez, la obediencia. Claro, al principio estaba diciendo no, pero después accedió y lo hizo, obedeció. Y por su obediencia, dice la Biblia, que Dios le sanó. La obediencia a Dios a través de su siervo. ¿Qué hizo? Creyó. Obedeció. Aún pensando, creyó, obedeció y sucedió el milagro. Es lo que Dios nos pide. Cree en Cristo como tu Salvador y serás salvo. Deposita tu confianza en Él. Reconoce que eres pecador. Tu pecado te condenará al infierno. Cristo es el único que puede salvarte. No hay otro. Acéptale como tu Salvador, creyendo en Él. Y sucederá el milagro en tu vida. Serás salvo de la condenación eterna en el infierno, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y podrás tener acceso, entrada libre al cielo. Por tus méritos no, por los méritos que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. No, es que es muy difícil eso. Inténtalo. Cree en Él. Deposita tu confianza en Él. Es que Jesús fue esto, fue el otro, fue aquello, fue un buen profeta. Te invito a que creas en Él como el Salvador, como el Mesías prometido. Deja de verlo como un carpintero, deja de verlo como un profeta y comienza a verlo como un hombre perfecto, 100% hombre y 100% Dios, obrando y haciendo milagros. Creyendo a Él, a Cristo, creerás a su Padre a través de su palabra, porque Él sí ha sido enviado a hacer la voluntad de su Padre. Y esa es la voluntad de su Padre. ¿Cuál? El salvarte, tu alma, por tu salvación. Dios quiere salvarte, pero no ocurrirá si tú no crees en Él. Quien dice, yo quiero creer en Cristo, yo quiero recibirle, sé que soy pecador, mi pecado me condena al infierno. Dile a Cristo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Haz esta oración, pídele, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, mi pecado me condena al infierno. Reconozco, Señor, que por mis propias fuerzas no puedo salvarme. Confío en ti y deposito mi confianza en ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón, Señor Jesús, y te acepto como el Salvador de mi alma. Gracias, Jesús, por salvarme. En tu nombre lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha invitado a Cristo que le salve, queremos orar por usted. Más adelante le invitamos a que pueda escribirnos y saber. Tristemente mucha gente en ese entonces a Cristo no le recibió, pero usted puede recibirle. Y no pudo hacer Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Que eso no pase con usted. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Qué triste, mis amados hermanos. Usted que es cristiano, y yo, ¿cuántas veces, ya que somos salvos, no creemos en Dios? ¿Cuántas veces estamos en una situación y pensamos Dios no nos va a ayudar? Es imposible. Obramos en incredulidad. Tenemos que ver como Cristo veía las cosas. Decirle a Dios, ayúdanos a ver las cosas con ojos de fe. Por eso, mis amados hermanos, el pueblo de Israel hoy en día, cuando lee la Biblia no la entiende, porque no lo ve con ojos de fe, esperando saber y conocer. Sigue haciendo preguntas. Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo antes, Pablo, un hebreo dice, Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué dice eso Pablo? Fíjese lo que él hizo. Fue blasfemo, fue perseguidor, fue injuriador. Dice, porque lo hice
por ignorancia, en incredulidad.